Hey, ahorita tenemos un hombre que nos sigue la ley acá en Filipinas. Ley marcial de nuestra presidenta Duterte no me permite a fumar en cualquier Lugar público. público. Entonces Sí. tenemos que cumplir, pero ahora estamos escondidos y no, eso sería bien. Oye, acabo de ver que en el lugar de donde estás fumando en este momento dice algo. Sí, que no puede. Sí, vamos. Es muy odioso este gobierno a los fumadores. Pero es bueno, Marco. Sí, es bueno para que paramos de fumar, porque sabes que aquí en Filipinas no hay muchas leyes contra los vicios. Entonces, no estoy diciendo que eso es la responsabilidad del gobierno, Ah. pero también es una manera para proteger a los ciudadanos. Sí, Entonces, de acuerdo. Lo que ha pasado es que ahora hay una ley marcial de nuestra presidenta Duterte, entonces todas estas cosas están cambiando y ahora hay más disciplina en el país y ¿Cierto? sí, seguimos así. Pero hablamos con Jason sobre el dinero, Sí. porque acabo de decirle que tengo acciones de esta compañía Starbucks. How do I say that? Sí. I can't see the logo. There you go. Lo que ha pasado es que ¿Cuándo lo compraste, Marco? ¿Cuándo lo empezaste? cuando era pequeño, como un teenager o algo así, porque tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos y allá gané dinero y lo invertaba a las inversiones como acciones y con las cosas de mercantil. Pero ya lo sabes cuando era un teenager. Sí, porque No me digas, porque lo que hago cuando yo estaba un teenager solo estaba ahogando con mi tamaño. sí, pero eso es parte de mi entretenimiento. Cuando era niño, mi papá me regaló los libros, entonces empecé a ahorrar Qué bueno. y trabajar como desde 10 años o algo así. Entonces ya logré y ahora estoy en Filipinas con una vida tranquilo. Estoy ganando dinero, pero eso es suficiente. Lo que gano es que el ingreso de los negocios que tengo. Lo que es más importante para mí no es el dinero, como ya le dije. Yo quiero hacer trabajo, obras de belleza. Obras de belleza, es No, muy obras. profundo, Sí, Marco. ¿Qué obras es de eso? belleza. Porque mira, hay algunas personas en este mundo que producen cosas buenas. Así es. bellas, Acabamos de bellas. discutir acerca de esto, Marco, como los escribidores, No, los escritores, y escritores de los libros de los cantantes. los cantantes, los escritores de los libros de Harry Potter y Game of Thrones. Sí, ellos, la obra maestra de ellos son cosas maravillosas. Y ellos estaban pobres antes. Sí, estaban pobres y lograron hacer sus sueños. Y para Y mí, ahorita ellos ya son ricos porque lo hicieron lo que gustaban. pero pienso que ellos lo hicieron no por dinero, Sí. pero por el pasión. Me imagino que cuando fueran pobres, que ellos hacían el trabajo solo por pasión o por gusto de hacer. Entonces, eso es lo que me gustaría tener en mi vida profesional, es construir o hacer una obra maravillosa que puedo compartir con la gente, como este video, con este vlog. Estamos haciendo algo. Es una cosa maravillosa para ti. Sí, estamos produciendo, ¿no? Porque lo que ha pasado es que las personas siempre consumen. Tenemos una sociedad de consumidores que siempre consumen. Y yo no quiero ser un consumidor, yo quiero ser un productor.
Entonces lo que hago siempre es hacer nuevas obras como este video. Okay. Entonces es muy importante para mí poner algo y hacer algo y poner Compartir algo sí, a compartir. todas las generaciones que van a llegar en el futuro. ¿Y tú, Jason? ¿Qué tal? ¿Quieres hacer música, verdad? Yo quería hacer música y eso es lo que yo estaba tratando de hacer, pero ahorita es muy difícil porque ya tengo una familia y, I'll say, prioridades. Y las prioridades mías ya están cambiadas. Entonces, yo puedo hacerlo, eso es lo que hago en mi tiempo libre, pero no es mi... eso es mi pasión, eso es la realidad, pero no es... no me pueden... How do you say this? No va a estar suficiente para apoyar mi familia, entonces tengo que trabajar duro mientras hago música. Sí. Música. Pero en Filipinas puedes hacerlo mientras trabajando, ¿no? Sí, se puede, pero es difícil, no va a estar fácil. Entonces, ¿qué va a pasar con el tiempo? ¿En el tiempo de qué? Porque ahora está lloviendo. ¿Cuándo va a parar la lluvia en Filipinas, la temporada de lluvia? No, es dependiendo. A veces si tenemos un tifón va a tardar por la duración de la semana. Toda la semana. Entonces acabo de checar en Google Weather que va a tardar hasta la próxima semana. Pero Filipinas es un país de agricultura, ¿no? Sí, cierto, de acuerdo. Entonces necesitamos libro. Eso lo necesitamos ahora. Pero ¿sabes que importamos arroz? Sí, pero no puede ser porque tenemos tierras suficientes. ¿Pero por qué no hacemos? Tenemos tierras suficientes para producir arroz. Es muy raro porque comemos mucho arroz, pero no producimos tantas arroz suficiente el problema es esto. Les convirtieron las tierras a las subdivisiones. O villages, how do you say that? Varios. How do you say farmlands? Las fincas. They convert that into... Se convirtieron a los centros comerciales. Centros comerciales como este. Entonces, sí. Como así. Como así. Entonces, ahora la economía de Filipinas está creciendo. Hay muchos proyectos de infraestructura, ¿verdad? Sí. Y los chinos nos ayudan. Sí, pero ¿qué quieren ellos? Nuestra tierra. La verdad es que ellos tienen Filipinas aparte de sus planes para ser la hiper potente del mundo. Superpower. Hiperpotente. Yeah. Eso es lo que pienso, que ellos querían tener una cosa para atrás o una cosa detrás, para atrás. Sí, en la publicación, en la tele, te puedes ver que nos ayudan, pero eso es lo que pienso. Ellos quieren alguna cosa para atrás. Y lo que pienso es que ellos quieren nuestro territorio, alguna parte de nuestro territorio o algunas tierras aquí en Filipinas. ¿Y cómo te sientes sobre eso? ¿Qué opinas de eso? Bueno, no sé, porque la verdad es que estamos esperando por la ayuda de Estados Unidos, que ellos van a hacer acerca de esto, pero todavía ellos no hacen nada. Ah, ok. Entonces, no me siento bien, porque el Filipinas, el país, es para nosotros. ¿Pero crees que nosotros crecemos hasta que el nivel de Japón o de China algún día? Creo que sí, lo que está pasando ahorita... Tú dudes. ¿Eh? Tú dudes. Te dudes. Tú tenías dudas. Sí, tengo dudas. Tú tenías dudas, ok. Entonces, sí, eso es el problema. Aparte de la ley marcial contra de los fumadores, ese es el problema que tenemos. Ok, bueno, Jason,
Bueno, Hasta luego, suscríbete. gracias por escucharnos, gracias por ver este video. Suscríbete y si cometimos errores, por favor, mándenos comentarios abajo. Sí, para que Suscríbete. podamos- Muchas para que gracias. podamos Chao, Marco. Chao. Chao.